Cucharitas. Tráete los vinos, ándale. Y yo, mira, traigo una chuche de un lado. Así. Acomódate. Pero mi mamá me acomódatela. enseñó. Mi mamá me dijo a que el afecto se gana enseñando. gracias, mamá. Gracias, mamá. Este es un espacio para hilar pensamientos y cuestionarnos sobre nosotros mismos. ¡Vacacine! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues bueno, este episodio la verdad es que estamos muy emocionadas porque ¿O no? es un... Todo depende. Depende. Claro. Porque es un gran tema, Monse. Sí, el día está de hoy interesante. Está muy tenemos, bueno, pues este tema para el día del 14 de febrero, este día controvertido, odiado, amado, cuestionado, evadido, disfrutado, etcétera. Pero bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es ¿qué tiene que ver mamá? Tu relación con tu mamá, mi relación con mi mamá, su relación con su mamá, con el 14 de febrero. El 14 de febrero. ¿Tú festejas el 14 de febrero? No, pero hay un meme que me encanta de Freud que dice el 14 de febrero no existe, son los papás. Sí, yo también creo. Yo lo único que voy a recibir el 14 de febrero es el miércoles de ceniza. ¿Miércoles de ceniza? Sí. Oh, ok. Pero bueno, Es pues mi festejo. ese va a ser tu Ese va a ser festejo. mi festejo. Entonces, bueno, pues aquí no estamos a favor ni en contra de ninguna práctica religiosa, espiritual, amorosa del 14 de febrero, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema súper interesante, entonces los invitamos a que se queden. Esto es Parece que no escuchara. Mi nombre es Mariana Velázquez. Yo soy Montserrat Carranza. Y bueno, dale, Jojo, empezamos. Este es un espacio para hilar pensamientos y cuestionarnos sobre nosotros mismos. Pues bienvenidos, bienvenidas amorosos, amorosas, cucharitas. Pues Cucharitas. cucharitas, está bonito eso, ¿no? Pues bueno, bienvenidos a Parece que no escuchara. El día de hoy, como vimos a la entrada del programa, vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Qué tiene que ver mamá con el 14 de febrero, Monse? ¿Qué tiene que ver mi mamá? ¿Qué tiene que ver mi santa madre aquí? Perdónenos, señora, otra vez. Pues mira, ¿tienes tiempo? Sí. Ok, bueno. ¿Qué Más o tiene menos. que ver mamá? Más o menos. Más o menos. Pues fíjate que nuestra madre es de quien nacemos, ¿no? Y es la primera historia de amor que construimos en nuestra vida. Entonces es nuestro primer 14 de febrero, Monse. Nuestro primer corazón roto en la vida. Sí, yo creo que es una relación muy contrastante. A veces tiene pues estas cosas súper amorosas, súper lindas de una mamá que recibe a su hijo, en este caso nosotros, ¿no? Y también tiene pues contrastes en donde a veces las relaciones entre madres e hijos son complicadas, son complejas, son difíciles, ¿no? Pero bueno, mamá es importante porque justo se convierte en esta primer historia de ternura, de contención, de bienvenida, de amor, de acercamiento físico, de alimentación, de nutrición, de todo aquello que va armándonos en este tema de pues introducción a la vida, por así decirlo, Ok. ¿no? Entonces, pues fíjate, creo que es sumamente importante desde antes del vientre hasta que, bueno, ya estamos físicamente en el mundo y ella nos recibe, ¿no? Entonces, ¿cómo nos recibe mamá? Cómo empieza a ser esa primera relación de amor, marca mucho incluso el cómo vamos a elegir pareja en el futuro como adultos. Ok. ¿Cómo ves, Con Monse? razón. Entonces, ¿tú crees que tiene que ver? No, pues sí tiene, o sea, pero entonces sí es un hecho que como recibes afecto, amor en un inicio, es lo que vas a buscar después. O sea, sí es literal, brincas. Sí, literal. Sí, y creo que, fíjate, creo que aquí en Parece que no escuchara es un tema que pareciera que no tiene nada que ver y hay pacientes que de pronto no,
es como de, bueno, traigo temas de pareja, ok, habla, no así, pero es, háblame de tu relación con tu mamá. No, bueno, ¿por qué? Eso no tiene nada que ver. Bueno, sí, tienes razón, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, Sí, yo siento que el hablar de la mamá cuando hay como todo esta conversación, esta cosa social y cultural de que las mamás son santas, ¿no? Y todo, y el sacrificio que han hecho por nosotros y toda esta cosas que han dejado de hacer ellas para darnos a nosotros, entonces se convierte como en una sensación de culpa, tal vez hablar de cómo fue ese vínculo, cómo lo viviste de niño, ¿no? Porque a veces justo no es algo que tú hubieras querido vivir, como, a mí me hubiera gustado que fuera más afectiva, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de repente decir eso es como una culpa muy grande como hijo, porque puede ser como, mi mamá se va a sentir mal si yo le pregunto por qué no fuiste más afectiva, me va a decir, claro que te di afecto, ¿no? Entonces se siente como que es una conversación difícil de llevar con la persona en ese momento, por la culpa que podría generar tenerla. Sí, yo creo que sí genera mucha culpa, es un tema muy difícil, pero es muy importante que nos atrevamos a cuestionarnos a nosotros mismos cómo es que fue esta primera relación. También a veces da como mucho temor preguntarle a mamá, oye, ¿sí me quisiste tener? O sea, sí random, ¿sí querías que naciera? ¿No? ¿Te embarazaste con ganas o no? ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Sí, es una conversación muy compleja. Muy complicada. No creo que muchas personas, o sea, creo que muchas personas tenemos tal vez estas ganas de tener esa conversación, pero la respuesta creo que siempre también del lado de una mamá va a llegar desde el lugar de cómo le voy a decir a mi hijo que no lo quería. O sea, sí, o que se me fueron, ¿no?, las cuentas, ajá, o que en algún momento pensé en no tenerlo, exacto, no tenerla. O yo quería hacer esto y me truncaste esa idea, exacto, ¿no? Entonces, exacto, que no es culpa per se del bebé, es más una decisión de la persona adulta. Del adulto, claro. Sin embargo, se siente como, ¿cómo le voy a decir a mi hijo algo así? Entonces se convierte en una conversación muy difícil. Yo creo que muy pocas personas la pueden llegar a tener. Sí. Y entonces luego, ¿cómo se liga que el 14 de febrero? Pues no te vayas, Montse. Vamos a tratar de contestar algunas de esas dudas. Pero bueno, mira, tiene que ver porque hay dos cosas que la relación con mamá nos enseña. Hay muchas, pero yo traté como de hacer un extracto de dos cosas que son muy importantes, okay, para que en la adultez haya un establecimiento o una elección de pareja mucho más funcional y mucho, okay, más satisfactoria, ¿no? Y estas dos cosas son confiar en la vida. O sea, la relación con mamá nos va a enseñar si podemos y tenemos los elementos para poder confiar en la vida, o sea, que estamos contenidos, que estamos nutridos, amados, que estamos viviendo en muchas certezas para que nos podamos desarrollar. Okay. Entonces, esa confianza primaria, absoluta, de que nuestra vida está cuidada. De que esta adulta y este adulto, depende del contexto si hay pareja o no siempre hay pareja, pero bueno, en el contexto de que esos adultos o esa adulta que nos tuvo es capaz de cuidarnos la vida. Okay. Para empezar, tiene que ver con un tema de supervivencia de la vida. Somos de estas especies que nos tardamos muchísimo en ser independientes y autosuficientes. Entonces, sí, desde muy pequeños estamos muy a la venia del adulto que nos cuida. Claro, dependes demasiado. Muchísimo. Sí. O sea, para que nos hagamos independientes, todo, claro, a veces pasan 50 años y todavía no lo logramos. Sí. Entonces, nomás para caminar pasan un año. Para hablar, año y cacho. Y de ahí hasta que tenemos 21, 22 años es que se termina de articular todo en nosotros. Entonces somos una especie que necesita mucho tiempo de tener esa certeza de que la vida está protegida. Sí, somos inútiles. Somos un poco inútiles. Me siento inútil. Sí, un poco sí. Un poco somos una especie muy interesante. Entonces, fíjate, o sea, mamá nos enseña, o esta relación primaria con mamá nos enseña a qué tanto podemos confiar en que nuestra vida está resguardada. Ok. Tú dime si eso es importante o no.
Pues sí, claro, porque al final es el principio de todo. O sea, sentir que tienes seguridad al moverte en ciertos círculos de amistad, incluso cuando eres niño. O sea, relacionarte con alguien de tu misma escuela o hablar o exponer, que es algo como muy, ¿no? Que reta mucho a un niño. Desde ahí hay niños que dices, ¿cómo lo hace tan fácil? Y hay otros que es como, nada más se está cagando de miedo, ¿no? O sea, sí, vas viendo como esas diferencias incluso desde el kinder. Exacto, de cómo se desenvuelven. O sea, yo siento que yo de chica era muy difícil que yo le hablara a alguien más. O sea, era un temor de, no, mejor me voy a comer por allá, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que te retirabas. Sí, totalmente, porque era como un miedo, ni siquiera yo creo que lo veía como un rechazo, lo veía más bien como qué pena hacerlo, nada más, porque de niño lo que ubicas es qué pena, que se van a reír, ¿no? Pero justo tener saber que estás pisando firme, pues sí viene desde casa, ¿no? O sea, de sentir que estés seguro de lo que estás, más bien sentir seguridad de lo que hagas. Claro. No como esta idea de que si está bien o está mal, simplemente sentirte seguro de lo que estás haciendo. Y ojo, no estamos culpando a los papás, no estamos haciendo como escarnio de la relación con mamá. No, la verdad no, porque no es eso. O sea, la idea justo es como tener la madurez y la apertura para nosotros mismos cuestionarnos eso que vivimos y que fue. Entonces sí es difícil. O sea, yo me acuerdo que por años yo le preguntaba a mi mamá, perdón mamá, ¿de veras me existe tener? ¿No? O sea, mi mamá me tuvo a los 18 años. O sea, era una niña todavía. Si estamos hablando de que la estructura psíquica y toda la madurez biológica se termina alrededor de los 21 años. Claro. Pues mi mamá todavía ni siquiera acababa de estar hecha y ya tenía, ¿no? A alguien más. A alguien más de quien hacerse responsable. Sí. Entonces, pues eso claro que va a hacer huecos, va a producir carencias. No hay la suficiente estabilidad emocional, mental, para poder, pues, proveer la certeza, la seguridad, la certidumbre y todo aquello que un bebé necesita. Totalmente. ¿No? Sí. Es muy fuerte. Entonces, bueno, esa es la primera, confiar en la vida. Y la segunda es ser capaces de dar amor. Pues, órale. ¿Cómo se hace? No, bueno, ya vamos a hacer entonces. Chicos, no, pues con razón. Con razón, pinches 14 de febrero. Pinches 14 de febrero, por eso son tan controvertidos y complicados, claro. Porque fíjate, normalmente nos vamos hacia cuestiones mucho más... No está mal, o sea, me parece que está dentro de lo obvio y de lo lógico pensar que no tiene nada que ver con nuestra infancia, no tiene nada que ver incluso con nuestro nacimiento o cómo se articuló en mamá, si nos esperaba, no nos esperaba, en qué contexto nacimos, ella tenía una fantasía o no la tuvo de querer ser mamá o la tenía pero se protegió todo el tiempo. O sea, hay tantas cosas que pueden salir bien y pueden salir mal desde antes de nacer nosotros, que pues todo eso tiene que ver. Sí da como hueva, o sea, yo entiendo que da como de neta, o sea, tenemos que ir hasta neta, allá. No, nada más es salir y... No, nomás es ya. bajar el... ¿No? Bumble. Ajá. Y conocer gente y ya. Patrocínanos, Bumble y Tinder. Invitados están. Entonces, creo que justo es, exacto, no nada más es como el resultado de la inmediatez, sino más bien hay todo un armado previo que nos va definiendo en qué tipo de relaciones vamos a elegir. Y mira, no me atrevo a asegurarlo porque sería muy pretencioso de mi parte, pero sí te puedo decir que en repetidas ocasiones en la clínica, en el consultorio, incluso estas cuestiones están por encima del algoritmo. Y mira que el algoritmo está muy cañón, ¿eh? Uh-huh. Pero es muy interesante cómo incluso con el tema del algoritmo y de estas aplicaciones, terminas eligiendo igual. Sí, está cañón. Porque, o sea, es como cámbiale el nombre, pero sigue siendo el mismo patrón, ¿no? Es el mismo patrón, o sea, por ahí hay una mujer que seguimos tú y yo mucho que se llama Nilda, que nos cae muy bien lo que dice y eso, y ella dice, o sea, y también mi papá, es el mismo infierno con diferente diablo. Sí.
te lo reclutes de donde sea o te la reclutes de donde sea, ¿no? Y como dices, sí, llega a generar como, en serio me tengo que cuestionar cómo fue mi infancia para entender por qué estoy relacionándome con personas similares a mí. Pues sí. Sí, porque como decías al inicio, es la primera muestra de afecto que tienes en la vida. Y entonces es lo que ubicas como lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, si tuviste un contexto en donde el afecto era contado o era, si hacías algo, te daban un premio como un abrazo, ¿no? Que no debería ser así, debería ser nada más por el hecho de que estés ahí vivo, recibir eso, ¿no? Sí. Pero tener que, o sea, como que cerebralmente construir esta idea de que si haces cosas, recibes el afecto, pues claramente vas a llegar a un lugar con una persona o con las personas que vayas encontrando en tu vida a hacer actos así, de qué cosas voy a hacer para que esta persona me vea, me dé afecto, y entonces se convierte en un patrón constante y cansado porque nunca funciona. O sea, al final acaba siendo algo que no está 100% a gusto contigo. Exacto. Y bueno, pareciera que es programa del 10 de mayo, pero no. Y sí los invitamos a que puedan también estar atentos del programa que vamos a tener en mayo, porque vamos a ahondar mucho más en la cuestión de la maternidad y ahí vamos a armarnos algo interesante y padre. Pero justo, o sea, y esto que decías es muy importante. Ayer platicaba yo con mi pareja y me decía, bueno, pero, o sea, ¿qué tiene que ver el cómo mi mamá me crió, o no? O sea, como cosas que tenían que ver, que pareciera que no tienen relación. Me decía, bueno, todas las mamás quieren a sus hijos cuando nacen. Y yo, no necesariamente. A ver, no es que no los amen. Seguramente sí. Y ahí está muy controvertido, y he escuchado otros podcasts que tienen que ver con el tema de si existe o no el instinto maternal. Ah, claro. ¿No? Claro. Y bueno, hay muchas posturas que dicen que no, hay otras posturas que dicen que sí, pero bueno, más allá de eso y sin entrar en esa polémica, porque no es el objetivo de esto ni de lo que voy a decir, no necesariamente el ser mamá te hace adoptar a tu hijo. ¿Qué quiere decir adoptar? Quiere decir que realmente hay un recibir al niño, ponerte en un lugar de adulto y poderlo contener. ¿Sí? O sea, eso no se da, eso es una cuestión que es muy compleja y termina siendo una decisión muy, no sé si consciente, pero sí es una forma de poder abrazar a tu hijo y adoptarlo, no nada más tenerlo, o sea, no nada más con tenerlo, pum, Sí, ya. no es mágico, no es como lo vi y entonces me detonó el mayor, digo, seguramente habrá algo que pasa, sí, claro, sí, por supuesto que sí, vida, ¿no? claro, O sea, sí, es una cosa espectacular, es muy impresionante. Pero no es automático y no se da en todo mundo. Sí, y hay que hacer un como con cualquier persona, ¿no? O sea, es como muy fuerte decir que ves a alguien chiquito y dices, ya me enamoré. Claro, puedes decir, lo quiero cuidar, no mames, me salió hermoso, ¿no? Pero hay, o sea, todavía hay un proceso de a ver si me cae bien este güey y yo le caigo bien, ¿no? Además, a este ser, a este ¿no? sujetín. Sí, claro, porque al final es eso. Sí. Digo, a ver, también creo que estoy hablando desde un lugar, yo nunca he sido mamá, entonces no sé qué es estar embarazada y sentir, no sé, ¿no? Tal vez sí, justo hay algo en ese proceso que sí te detona ese amor infinito en ese momento. No sé, no lo sé. No sé, en mi caso, o sea, yo sí vi a mi hija y dije, qué impresionante, o sea, wow. Pero bueno, el contexto en el que yo me embarazo y nace mi hija, pues la verdad fue muy amoroso y deseado. Claro, y cambia todo, ¿no? Absolutamente. O sea, en lugar de verlo como ¿y ahora cómo le voy a hacer? Es un... Ajá. Güey. No, y también hay ¿y cómo le voy a hacer? Porque una cosa es tenerlo aquí, ¿no? Y otra cosa ya es tenerlo aquí. Físico, decir, sí. ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿qué hago? Pesa, y come. Y pesa, y come, y llora, y demanda, y exige, y no sé qué pasa, y no sé por qué llora. Pero bueno, más de eso el 10 de mayo. Entonces, exacto. O sea, ahí hay una parte muy importante porque de esa adopción y de esa relación primera es si yo voy a ser capaz como niño, como niña, de poder confiar en la vida, a dónde llegué y quién me está cuidando, claro, para que entonces yo me pueda desarrollar.
y no se empiecen a hacer huecos emocionales en mí. Muy armados de inicio por la parte biológica, porque no es que lo entiendas, es que lo sientes. Sí. Y entonces si lo sientes, es la manera de que se arma todo el sistema de supervivencia. Entonces es súper importante porque ¿cómo vas a confiar en alguien que no te pone el cuerno, por decir, ¿no? Random tema, si no pudiste confiar en que los adultos que te recibieron fueron capaces de cuidarte? No hay forma. Claro, siempre vas a dudar de Siempre vas lo a que dudar. de quien se te ponga, quien te demuestre la cosa más, mira, sí, no te estoy siendo infiel, o no te va a haber una cosa dentro de no, esto está raro, ¿no? Exacto. No Y se pone está peor. bien. Y se pone peor. Espérate. O sea, eso es cuando nacemos y somos chiquitos, ¿no? Y ya si después le sumamos que lo que vemos en la relación de nuestros padres o de la gente que actuó de nuestros cuidadores primarios, tienen o empiezan a tener problemas en su propia relación y en su interacción, súmale. Sí, ¿cómo percibes tú de chico qué son las relaciones? ¿No? O sea, si ves a familia, papá, pues que es lo más importante, papá, mamá, en ese momento como teniendo muchos problemas, creo que hay esta construcción de las relaciones causan problemas. Claro. ¿no? Y generan pedos, y entonces me voy a divorciar. No, espérate. No y me he peor. casado, pero ya me voy a divorciar. Y peor, Divorciar. te identificas con alguno de tus cuidadores primarios. Sí, claro. Entonces tú, o sea, como ellos son adultos pero no son capaces de cuidarte, el niño o la niña lo que entiende, sin que uno se lo explique, o sea, esto es un sistema que está armado, lo que entiende el niño o la niña es que entonces además tiene que hacerse cargo emocionalmente en su fantasía de cuidar al adulto o de resolverle en su fantasía de niño o de niña, para que entonces ahora sí sea capaz de cuidarlo. Y yo, ay. ¿No? Entonces, Ay, me después de está doliendo. adultos crecemos con esta idea de, bueno, yo defendí a mi mamá, yo me volví el perro guardián de mi papá, yo entonces tuve que hacerme cargo, entonces yo tuve que resolver. ¿Y a ti quién te dijo que no? Llámenme el perro guardián. Llámeme el perro guardián, el cancerbero de mis padres, exacto, el cancerbero del amor. Sí. Es que sí pasa. O sea, súmale. Entonces, pues, ¿por qué se vuelve un día tan controvertido y tan complicado? Porque traemos arrastrando un buen de cosas. Sí. Está cañón. Estaría bueno que en este tipo de días, como que hubiera esta análisis, bueno, obviamente no en el día, ¿no? Como estaría bueno el análisis en cualquier momento, pero como de qué es lo que a mí me gustaría tener en un vínculo, pero no desde el yo aprendí que era así, sino desde qué me gustaría a mí personalmente vivir, ya no repitiendo cosas, ya no haciéndome cargo de alguien más, sino qué es lo que yo quisiera hacer en eso, ¿sabes? Es una gran pregunta y de verdad hagamos esa pregunta. O sea, De nada. Gracias, Monse. Para eso Hagamos estoy. esa pregunta constantemente. Sí, justo. O sea, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué necesito? ¿Yo qué deseo? ¿No? El deseo no tiene que ver nada más con la cuestión sexual, sino el deseo es esta articulación interna que nos conecta con la vida. Y si mamá, por lo que sea, no nos ayudó a conectarnos con la vida, ni papá, ni los que nos cuidaron de cerca de cuando fuimos pequeños, pues nuestro compromiso con nosotros es tratar de conectarnos con ello. Entonces ya saben que aquí somos defensores de la terapia, entonces ve a terapia, ¿no? Y si no, por favor, cómprate buenos libros, y si no, por favor, hazte un buen coaching, y si no, haz algún proceso que te ayude a cuestionarte y a verte, a espejearte. Súper importante. Y es lo que hablábamos hace rato, o sea, en el momento que llegas a tener o llegamos a tener como vínculos o citas con alguien más o con lo que sea, ¿cómo nos comportamos con esas personas, ¿no? ¿Qué actitudes tomamos? Porque creo que regularmente llegamos a tener actitudes como muy de me voy a reír de todo lo que diga, voy a aventar el chiste más creativo que se me ocurra y voy a hablar de lo que hago profesionalmente o voy a mostrar que sé de muchos lugares o que he viajado mucho, ¿no? Como estas cosas de hacer algo extra, esta sensación de hago algo extra para que la otra persona me vea, ¿no? Y está súper importante eso que estás diciendo, interesante, porque normalmente nos vamos a relacionar
o comúnmente, si no hay una cuestión como de conciencia y de cuestionamiento, desde aquello que nos falta. Ajá, exacto. Y entonces queremos que el otro crea que sí lo tenemos. Y a lo mejor no lo tenemos. Sí, entonces, totalmente. no nos relacionamos desde el ser, sino aquello que justo nos falta, de lo que carecemos. Y el carecer desde o sea, como traduciéndolo a cómo lo viviste de niño, es qué cosas tenía que hacer para que me vieran y me abrazaran, me aplaudieran, me dijeran, aquí está mi hijo, ve qué maravillosa persona, ¿no? Y creo que son esos momentos en donde, cuando estás con alguien hablando justo específico de 14 de febrero, que sales con alguien o lo que sea. O bueno, cualquier día del año, ¿no? O bueno, cuando sea. ¿no? Cuando sea. Esto va a salir 14. Pero esta cosa como de, ¿cómo estoy o sea, como cuestionarnos, creo que esa podría ser una herramienta, ¿no? Como, ¿qué cosas hacer? ¿Qué cosas podrías hacer cuando estás con alguien nuevo? O sea, yo creo que una de esas es cacharte cómo estás actuando, que no sientas que es 100% genuino. O sea, que hay como una sensación de, aquí estoy exagerando, ¿sabes? O sea, creo que aquí estoy vendiéndome de más, ¿no? Y creo que eso sí habla mucho de queremos impresionar al otro. Sí, normalmente. Digo, hay un dicho que es, ¿no?, muy popular. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí, entonces, totalmente. No, yo creo que sí. No es como te comportas con alguien que ya ubicas. No. Cero. O sea, no. Con alguien nuevo es como, no, hombre, yo voy y vengo y hago. No, y con alguien que ya ubicas es como, ya hiciste nada. Hice el baño en la mañana y así es, ¿no? Y creo que así un poco debería ser esta idea de no presionarnos como por actuar de una forma para llamar esa atención, o sea, para recibir esa atención más bien. Entonces, fíjate, ahí lo que estás diciendo es justo lo que dice este meme que circula mucho a partir de ya, de Freud, ¿no? Así muy guapo mi Herr Doctor con su puro diciendo el 14 de febrero no existe. Es toda esta carencia infantil que se provocó por la relación primaria con tus padres, puesta en una demanda como adulto en un vínculo de pareja. Fin. Gracias, nos vamos. Hubiéramos empezado por ahí. Entonces, bueno, la idea justo sí es como desmenuzar esto un poquito más y entender, porque, bueno, ¿te acuerdas que habíamos dicho la vez pasada que cuando no vivimos en un ambiente de certeza, de confianza con la vida, sí, lo que se activa y lo que nos ayuda a protegernos es nuestro sistema, nuestra biología. Entonces, como el sistema detecta que no es un ambiente seguro, entonces se activa la amígdala, que es la responsable en el cerebro de la memoria emocional. Entonces, con la memoria emocional se detona en el torrente sanguíneo a nivel hormonal dos hormonas que nos van a ayudar a protegernos: el cortisol y la adrenalina. Y un exceso de cortisol y de adrenalina con el tiempo hace estragos en el sistema. ¿Cómo qué? Como que vamos a vivir constantemente en modo de supervivencia, como si estuviéramos viendo un estrés postraumático por algún evento traumático. Podemos empezar pero como, ¿sabes? Como tenue, o sea, como muy subclínico. Y vamos a empezar a tener problemas digestivos, vamos a empezar a tener problemas de ansiedad. Muchos de los diagnósticos de TDA, no digo que todos, tienen, o de hiperactividad, tienen de fondo esto. Cumplí con todas. Monses, no, hombre. Exenta. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo siempre está a la emergencia del desborde o de la carencia emocional. Claro, siempre. El cuerpo tiene que ayudar de alguna forma. Hay que sacarlo. Siempre hay que sacarlo. ¿Qué hace? Me estriño. Sí, ¿no? Claro, tienes gastritis. Hay niños chiquititines con gastritis. Me da ataque de pánico. ¿Cómo? Sí, no. O ya de adulto empieza a tener ataques de pánico. No, hombre. Bueno, pues yo creo que muchos nos podemos identificar con varias de esas, ¿no? Entonces, lo que hace un niño pequeño, una niña pequeña, es que antes de los 6 meses entiende que no está en un ambiente seguro, y entonces su cuerpo solito empieza a armar las defensas, y después su psique empieza a armar las defensas, ¿no? Entonces se hacen adictos a la intensidad, porque también vivir en un ambiente de guerra, por así decirlo, no literal, pero en un ambiente en donde no hay certeza y no hay seguridad, pues entonces empieza a generar defensas físicas, psíquicas. Entonces es un niño que se retrae.
es un niño o una niña que no se conecta, es un niño o una niña que se tardó en hablar, es un niño o una niña que tiene temas de alimentación, que tiene temas de piel, que... ¿no? Ya ahí cada caso es Claro. pues muy particular. Pero entonces, pues todo esto se nos va juntando y se va, Que creo que ahí es, o sea, un poco como deteniendo en lo que estás diciendo, creo que también es un buen punto como para, como adulto, checar. Claro. Si tienes a un niño cerca, ¿no? Sí. ¿Qué está viviendo? Ver si está viviendo eso, porque Sí. a veces es como, ay, no, nada más se enfermó porque comió ¡Ay, chetos. son niños! ¿No? O sea, No, ajá, son niños, no entienden, no se dan cuenta. se echó un chicharrón afuera de la escuela. No, y a veces no es eso. o sea. Oiga, señora, ¿ya tiene 3 meses con los chicharrones o qué? Sí, ¿no? ajá, o la gripa, ¿no? O la garganta, que creo que está bueno que como adultos tengamos más ojo en Claro. gente que tenemos más chiquita a nuestro alrededor. Creo que Sí. podemos hacer algo, no en un plan terapéutico, porque eso es un profesional. No, pero hay que llevarlo a así que como lo, decir, claro, a que lo atiendan. ¿no? oye, esto está raro. Claro. Este está raro. Este está raro. ¿Por Algo qué hay. gira la Algo cabeza? ¿Por qué vomita verde? Llévalo al miércoles de ceniza. Entonces, bueno, fíjate qué tan importante es, porque de esto depende mucho la relación con nosotros mismos, el entendimiento de quiénes somos nosotros, nuestro hilo de pensamiento, qué pensamos de nosotros, qué voz interna hay con respecto a nosotros. Hablamos de esto en los otros episodios de autoamor sí. y todo esto. Y es la base, o sea, la relación con los demás es la base de una relación de pareja, del 14 de febrero feliz o no feliz. Depende de ti y de tu mamá. Todo depende de ti, de tu mamá, la posibilidad de confiar en otros. Si la no la posibilidad tuviste, dale gracias a tu mamá. Porque No, tu no mamá... es cierto, no. De abrirnos emocionalmente, Sí. de elegir a alguien disponible emocionalmente o no. Eso Híjole, eso la está disponibilidad cañón. emocional. Sí. Porque Y- uno a veces cree que el otro es el que no está disponible y resulta que uno tampoco, ¿no? Exacto. Porque Entonces, uno busca lo que lo que a lo trae. está acostumbrado. Entonces, bueno, es tan compleja la palabra de elegir que, bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio, Monse. no. Sí, pero vamos a venir con la segunda entrega, que justo tiene que ver con la segunda cosa que nos enseña mamá, que es dar amor. Aventar la chancla desde una Aventar la distancia. chancla y te voy a dar una razón para que llores. ¿Ok? Sí. Porque soy tu mamá. Porque soy tu mamá. Y lo digo yo. Bueno, pues los esperamos en la siguiente entrega para responder a nuestra segunda habilidad que nos enseña el amor de mamá, que es a dar amor, Monse, dar amor, a dar amor. A ¿ok? cómo hacer bien el arroz. ¿Cómo hacer bien el arroz y que no se te pegue? ¿Ok? Y dar Son amor. 2 de agua por una. Una de arroz por 2 de agua. ¿Sí? Mi nombre es Mariana Velázquez Yo soy Montserrat Carranza. y nos vemos en la próxima entrega de Parece que no es. Cuchara. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Amorosos y amorosas. Cucharitas. Tráete los vinos, ándale. Y mira, traigo una chuche de un lado. Así. Acomódate. Pero mi mamá me Acomódate. enseñó Mi mamá me dijo, a que el afecto se gana enseñando. gracias, mamá. Gracias, ma.